Desde ayer o antes de ayer hemos estado hablando mucho de vulnerabilidad, del uso de suelo, de construcciones en lugares inadecuados. Qué bien que tenemos a Eric Dorrejo, arquitecto urbanista, que está con nosotros ahora. Y podemos hablar, retomar el tema en el contexto incluso de la aprobación de una ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y otra cosa. Claro, está esperando por el reglamento. Y de lo mucho que se ha hablado de la tragedia de San Cristóbal, de ese tema. Vamos a comenzar por ahí. Buenos días, Eric. Buenos días, buenos días. Sí, aquí, luego de estas lluvias que han caído, sin embargo, creo que hemos salido con una nota de aprobado en el sentido de lo que ha pasado. Y nos encontramos, sí, con una ley aprobada en diciembre del año pasado, de ordenamiento, donde, como usted muy bien dicho, se está trabajando el reglamento de aplicación, además de otros instrumentos. Otros instrumentos digo porque existen lo que son las normas subsidiarias de planificación, que son unas normas que permitirán que ante la ausencia de los planes de ordenamiento territorial municipal, se podrá tener criterios para la construcción y diseño y planificación de la ciudad, porque eso es lo que ha pasado. Ese es el gran, yo creo que ese es el gran debate ahora. Generalmente, ¿cómo se construye una ciudad? Se construye o por la informalidad que va abrazando y tomando espacios, o se construye por el mercado en función de la disposición de bienes y servicios y cómo se van localizando. Sin embargo, ninguna de las dos es la que define dónde son las verdaderas áreas de riesgo, dónde está la vulnerabilidad. Hay incompatibilidad de usos. Si dejamos al mercado y dejamos a la informalidad, lo que vamos a tener es resultados caóticos como lo que estamos viendo. Necesitamos para esto la labor y el rol del gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, es gobierno nacional y gobierno local. Es una mancuerna entre los dos, porque uno es administrador del suelo, con la regulación de los usos de suelo, como los ayuntamientos, pero otro es el que define los sectores que deben pertenecer a un espacio urbano o rural. Es decir, la tragedia de San Cristóbal puso en desnudo el que en una pequeña superficie yo puedo tener tantas actividades como el capital lo quiera o la informalidad lo quiera. Y lo hemos visto desde recicladora, veterinaria, tienda de textiles, de todo y muchas cosas más que están en el proceso de investigación, y eso no puede ser, porque si no eso pasa factura a tragedias de más de 30 personas, claro, por lo que ha sucedido. Entonces, es menester de que se pueda avanzar en que el diseño y la planificación de las ciudades debe estar en manos del gobierno y que el derecho del uso de suelo que tiene cada quien con la titularidad debe responder, como lo dice el artículo 51 de la Constitución. Esa propiedad debe tener una función social y esa función social debe corresponder a, bueno, aquí ¿qué me permite? ¿Es vulnerable? ¿No es vulnerable? ¿Es de riesgo? ¿No es de riesgo? ¿Es compatible? ¿No es compatible? Y es una labor ardua porque tenemos décadas con territorios, con más de 158 ayuntamientos y territorios municipales, que nunca se ha hecho nada de eso. Tenemos la experiencia del Distrito Nacional y Santiago, que han podido avanzar en temas de uso de suelo y ordenamiento territorial, pero sin embargo el resto del territorio está ausente de esas políticas. Eric, cuando vemos situaciones como la de ayer, es una discusión reiterativa. Nelson y yo hablamos de que, bueno, de que hay una repetición de hechos cada vez que hay una lluvia, no necesariamente una tormenta. Cada vez que hay una lluvia copiosa, vemos la misma situación. Familias que quedan varios días fuera de sus casas, que tienen que trasladarse porque se saben vulnerables ante el agua, ante la inundación urbana o inundación de otro tipo. ¿Cuál crees tú que debe ser la acción del Estado? Porque casi siempre al principio, bueno, se les apoya, se pasa la emergencia, pero luego estas personas vuelven a esas zonas de vulnerabilidad y parece un cuento de nunca acabar. Si usted agarra este programa, grábelo, y dentro de 10 años vamos a estar viendo lo mismo si la situación sigue igual. Mira, sí, todo parte de la información que nosotros tenemos sobre el territorio. La Ley de Medio Ambiente del año 2000 señala que nuestro país debe tener una zonificación hidrológica. ¿Para qué sirve la zonificación hidrológica? No solamente para marcar por dónde van las fuentes acuíferas, sino para marcar que en esas fuentes acuíferas hay un perímetro o buffer donde ahí no puede haber gente.
donde ahí no puede haber nadie residiendo. ¿Por qué? ¿De cuánto es el perímetro, Eric? Bueno, para ríos se habla de 30 metros, que debe existir. Para cañadas es un poco menor. Pero sin embargo, todo eso debe ser también resultado de un análisis minucioso del territorio. ¿Por qué? Porque, y conversábamos en estos días, hay que sacar a todo el mundo que se encuentra cerca. No, aquí no hay que hacer un proceso de desalojo. Inmediato, no. Se pueden generar lo que se ha generado en otras partes del mundo. Hay medidas de mitigación que pueden responder a sitios como las 800, por ejemplo, donde yo puedo tener encauces por donde yo llevo el río, donde yo debo tener más superficie permeable. ¿Qué ha pasado con nuestra ciudad? Y que todo está encementado. Entonces, cuando vemos las imágenes de estos ríos que se dan entre casas y casas, tú no ves un árbol, tú no ves una gramita, tú no ves una superficie. ¿Qué pasa con eso? Que el agua no tiene primero para dónde impregnarse en el suelo y el agua no tiene para dónde recorrer porque tampoco no hay sistema de drenaje. ¿Por dónde va a ir? Se acumula enfrente de las casas y forma las lagunas, forma los ríos, forma lo que hemos visto con estas imágenes. Busca su propio cauce. Exactamente. Muchas veces ese es otro tema. Y que nosotros nos ubicamos donde está el cauce del río. No es que el río vino a donde está el asentamiento humano y de ahí viene la situación. Es que nosotros vamos allí porque o por la informalidad o por el mercado. Y tenemos muchísimos ejemplos alrededor de todo el país donde hay zonas que se han establecido de que son zonas que no puede existir asentamientos humanos. Y hoy hay asentamientos humanos, industrias, escuelas, hospitales, y todo eso incrementa la vulnerabilidad. Es decir, el evento de lo sucedido ayer es un evento que no debió declararse quizás día laborable, pero fue correcto. ¿Por qué? Por lo caótico de nuestras ciudades, por el desorden de nuestras ciudades. Enviar a personas a un día de trabajo normal por este evento sería un suicidio colectivo inmediatamente. Fue lo mejor que hacer. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados y las autoridades municipales deben tomar el toro por los cuernos para que no sea solamente el día antes y después del evento, donde creo que hemos pasado con notas muy buenas, creo que hay sistemas que han mejorado, creo que la información de los medios de comunicación, la información del COE, la información de ONAMED ha sido precisa en el momento. No, es que pasa 2 meses antes, es que pasa en el primer semestre del año donde no estamos en temporada ciclónica. ¿Qué hacer ahí? No es después de agosto que hay que comenzar a hacer las tareas, es en todo ese primer semestre para que entonces esas zonas, que son zonas próximas a cañadas, se puedan implementar las medidas de mitigación y en los casos, porque lo habrá, que hay que movilizar personal, es como yo puedo densificar, porque ahora mismo todo está en un nivel, viviendas, muchas casuchizas. Pero si yo puedo llevar eso a densificarlo un poco más hacia ese perímetro de buffer, libero la escorrentía, que es por donde va el agua, me permitirá entonces yo mantener el flujo del agua, genero más espacio verde, más espacio impermeable. Son medidas de regulación, es decir, las construcciones y las nuevas construcciones deberían tener ese espacio de imprimación del agua. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener en periodos más cortos de tiempo mucho más agua. Lo que ha pasado, hemos tenido 2 días de lluvia. Sí. Hoy tenemos el sol afuera. Bueno, y el 4 de noviembre, que nadie lo va a poder olvidar. Que también fue una tarde de lluvia. Fueron 3 horas de lluvia, pero eso se lo llevó todo. Eric, tú has hablado de construir en lugares incorrectos. Sin embargo, también se da la versión contraria. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Abraham Lincoln 6 o 7 estaciones de combustible en zonas residenciales que se construyeron estando ya la zona residencial. Hay 3 de ellas que están cercadas de torres de apartamentos. Probablemente uno pueda imaginar cómo se consiguieron esos permisos para construir esas bombas en esos lugares específicos, pero quizás también uno tenga algunas preguntas de por qué y cómo se emitieron permisos como esos. ¿Qué se haría en esa zona? Lo mismo pasa en la zona industrial. Personas que construyeron, y este es el efecto contrario,
al lado de fábricas que trabajan con productos químicos que podrían ser flamables o explosivos, pero se permitió que la comunidad creciera alrededor de esas industrias. Han habido ya tragedias. Sin embargo, ¿cómo se le pide reclamación a una industria que llegó 15 años antes de que la comunidad se construyera? En ambos casos. Mira, lo que sucede es que nosotros dependemos de la buena voluntad del funcionario de turno. Y así no se avanza. Un país no puede avanzar con que hoy está fulanito y él lo va a hacer bien. Nosotros necesitamos regulaciones que trasciendan el tiempo. Lamentablemente, de todo el territorio nacional, lo único que tiene una regulación de uso de suelo es la circunscripción 1 del Distrito Nacional. 1. Son 3 circunscripciones, solo la 1. Y el área metropolitana urbana de Santiago. El resto, para que ustedes tengan una idea, la forma de otorgar los permisos, con sus ligeras excepciones, es enviar a un fiscalizador y verificar con una libretita cuántos niveles hay y cuál es el uso primordial. Y en función de eso, el funcionario de turno da la permisología. Es decir, no hay ni criterios ni regulación. Mientras no tengamos criterios y regulación, entonces vamos a tener ese aspecto. ¿Por qué? Porque puede ser que con todas las de la ley se dio el permiso de la industria y la gasolinera, pero no hay nada de fuerza de ley que impida al constructor que quiera hacer una torre ubicarse al lado de esto, porque ahí hay una oportunidad y es el mercado. Volvemos de nuevo a lo que hablamos al principio. Entonces, el polígono central... En el caso de las bombas de gasolina de la Lincoln fue el efecto contrario. Se construyeron bombas de gasolina de alta capacidad en zonas residenciales. Las bombas están rodeadas de torres de apartamentos. Si un día ocurre una catástrofe en una bomba de gasolina como esa, vamos a tener que poner el tema sobre la mesa. Así es. Y donde tú señalas es el polígono central, que tiene una norma del siglo pasado, no de este siglo. Es una norma, la del polígono central, que estoy consciente que el Ayuntamiento del Distrito Nacional está avanzando, quiere llegar al 98% de sus normas, pero hasta el momento no ha sido cumplido ese elemento. Entonces, mientras no exista esa norma, la bomba no tiene un periodo de buffer establecido de regulación de que ahí no se puede localizar. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Y es que es una combinación, por eso digo que el gobierno es el que planifica la construcción de la ciudad. Porque el ayuntamiento da el uso de suelo, pero hay unos criterios técnicos de regulación de la bomba, de la estación de gas, etcétera, que debe entonces velar por un mantenimiento efectivo minucioso de lo que sucede ahí adentro. Porque en lo que ocurre ahora, y volvemos al hecho, ahora no vamos a desalojar a todo el mundo de un plomazo, porque no está en el uso de suelo correcto. Hay una labor técnica de revisión, pero hay planes que deben de avanzarse. ¿Por qué? Porque si yo quisiera mover lo industrial del distrito hacia un parque industrial, yo necesito incentivos, yo necesito una nueva localización, yo necesito establecer hacia dónde van y qué yo voy a hacer con ese espacio que se va a dar. Eso tiene que ser fruto de un pacto, y el pacto es la regulación de uso de suelo. ¿Por qué? Porque todos los actores que están alrededor de ellos son los que validan y dicen sí. Y se evacúa una ordenanza municipal a través del Consejo de Regidores. Mira, hoy es el Día Internacional de los Parques Nacionales, propicio, se va a hablar mucho de pulmones, de todo tipo de cosas. Yo creo que falta mucha institucionalidad y mayor conciencia en la clase política. Porque se hablaba del Licey al medio de la estación, pero el dueño decía, cuando yo me instalé aquí no había una sola casa y ahora hay un vecindario. Y así sucesivamente, el político. Lo mismo de Poliplaza. Está la anécdota de Balaguer, cuando comenzó a no ver bien, le construimos un puente, doctor, aquí no hay río, no importa, construimos el puente. Esa es tipo la promesa. Hablábamos de la ley de ordenamiento territorial. A propósito de San Cristóbal, estuve revisando y dice, pero fue en diciembre, como tú dices. Van 8 meses. El reglamento tal vez corra la misma suerte de los 20 y tantos que están en la Constitución del 10, pero tú hablabas de las normas subsidiarias. A lo mejor hay una ley, pero lo que se aplica es una norma subsidiaria. Háblame un poco de eso, porque quizás, para no ser muy ambicioso,
lo que habrá que concentrarse en eso. Sí, mira, el artículo 67 de la ley 368/22, de la ley de ordenamiento, establece la norma subsidiaria, al igual que otro instrumento que se llama instrumento de delimitación de suelo urbano. En el concepto inicial, cuando se estuvo pensando en la ley, se pensó como dos instrumentos del régimen de transición. ¿Por qué el régimen de transición? Porque si esperamos a que todos los planes que dice la ley de ordenamiento se hagan, estaríamos muy viejitos para ver algún resultado. Entonces, este régimen de transición lo que pone sobre la mesa son elementos concretos y rápidos para regular el suelo. La delimitación de suelo urbano, ¿qué permite? O que yo no expanda la ciudad hasta donde yo quiera, sino que hayan límites para que los servicios públicos puedan ser ofertados en ese límite y yo pueda conservar la zona que la ley habla de no urbanizable, que es la zona rural, para actividades agrícolas, energéticas, etc. La norma subsidiaria entonces te permite establecer a través de un reglamento muy minucioso criterios que les sirvan a los ayuntamientos para otorgar su uso de suelo. Temas como lo que hemos hablado ahora, de que cuando se te pida un permiso tú puedas tener una superficie permeable, porque eso es lo que te va a permitir la imprimación, para que tú tengas ciertas características para establecer esto es urbano, para que tú puedas saber qué actividades son compatibles y qué no son compatibles. Eso le permitirá a cualquier ayuntamiento saber, y veamos el caso de San Cristóbal, porque con los ejemplos creo que es más fácil que podamos explicarlo, que si me están solicitando en un área residencial un permiso de industrias nocivas clase A, no lo puedo dar. O si yo identifiqué que en un área residencial existe una industria nociva clase A, yo debo hacer un programa para que esta industria, entonces, en la medida de las posibilidades, pueda ir relocalizándose, pero al mismo tiempo tener mucho más control, que era lo que hablábamos con las estaciones de gasolina, porque eso está en un lugar que puede impactar el resto. Entonces, estas normas, que ahora mismo está en proceso de redacción y que se espera que para los próximos meses pueda ir a consulta pública, lo que va a permitir es eso, es dar los criterios. Y los ayuntamientos, al igual que las juntas de distrito municipal de más de 10.000 habitantes, como establece la ley, puedan con eso y comenzar un proceso de regulación de uso de suelo. Temas tan sencillos como al mismo tiempo es el espacio que no puede ser urbanizado, porque tiene una característica de riesgo, porque tiene una característica de vulnerabilidad. Y ustedes me dirán, ¿y qué hacemos con eso? Las medidas de mitigación. Se le dan los criterios a los ayuntamientos, pero no para que el ayuntamiento trabaje solo, es para que a partir de ahí, en coordinación con las entidades de gobierno central, se pueda entonces accionar en favor de proporcionar mejores territorios, que es lo que no tenemos ahora. Hasta ahora lo que hemos tenido es una legislación del 44, que es la ley 675, que incluso es una legislación tan obsoleta que se circunscribía a Ciudad Trujillo, y hablaba de carretas, y te daba unas regulaciones. Eso quedó ahí en papel. Esto no, esto busca generar la interrelación sectorial, gobierno local. Eric, yo no sé si tú coincides conmigo, pero yo creo que en República Dominicana las alcaldías son un instrumento flacucho, escuálido, con casi ninguna posibilidad de hacer cambios reales para sus ciudadanos. Uno ve campañas electorales de los alcaldes prometiendo grandísimas cosas, grandísimos cambios, y a la hora de la chiquita no pueden hacer ni la mitad por ser condescendiente. Entonces, yo no sé si con el tiempo esto puede tener algún cambio. Hay situaciones que no son comparables. Nosotros recibimos acá ayer o anteayer al director, a 2 coroneles de los bomberos del Distrito Nacional. Evidentemente le hacíamos la comparación con bomberos de Asua, de Barahona, y la situación es totalmente distinta, ¿no? Ellos hablaban incluso de la cantidad de estaciones de bomberos que deben tener las comunidades, y en San Cristóbal eso es casi un chiste, por ejemplo. Entonces ahí uno no sabe cuál es la línea que bordea lo municipal, el campo de
amparo del alcalde, del Consejo de Regidores, o hasta qué punto un poder ejecutivo cada vez más supernumerario y cada vez con más atribuciones, poderes, direcciones, pues también limita la posibilidad de que eso termine de ocurrir. Bueno, sí, al final tiene que avanzarse al fortalecimiento de lo municipal. Es obligatorio. Y sí tenemos grandes debilidades en el tema. Yo creo que la posibilidad de que nosotros podamos tener alcaldes, alcaldesas, que estén conocedores, que sean conocedores no solamente de su territorio desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico, claro, nos podrá dar a nosotros garantías de que se va a accionar de esa manera. ¿Qué necesita? Necesita avanzarse en ese fortalecimiento. El gobierno central tiene que accionar en el territorio porque de una manera u otra el impacto que genera es en algún lugar del espacio, en algún lugar del suelo. Y actualmente la única forma de impulsar cambios reales es a través de esa mancuerna y ese trabajo efectivo, que fortaleciendo la estructura municipal para que tenga la capacidad de asumir lo que dice el artículo 19 de su ley, que son las competencias que son propias y exclusivas, pero no haciéndolo solo, porque hay un tema aquí de fondo, y es un tema de que los ayuntamientos reciben transferencias. Los ayuntamientos no tienen impuesto predial, los ayuntamientos no tienen la capacidad de generar recursos de manera propia, y esto necesita obligatoriamente esa mancuerna de que todos los presupuestos de las sectoriales vayan orientados a necesidades que pueden ser perfectamente identificadas por el gobierno local. Entonces, yo entiendo que debe de fortalecerse el gobierno local, que el gobierno local y el gobierno central deben trabajar conjuntos de la mano, y esa será la forma como podemos avanzar. San Cristóbal, el tema que hemos visto ahora, los temas que hemos visto de Licey al medio, sí, no se van a resolver únicamente con una labor únicamente municipal o únicamente sectorial. Es una labor de ambos. ¿Para qué? Para garantizar las mejoras. Y esas mejoras entonces van a ir en el bien de la población, van a ir en bien de quienes están residiendo ahí, que dependen principalmente de un administrador del suelo, por un administrador del suelo que necesita más poder económico y más poder, bueno, y conocimiento, tiene que tener conocimiento el administrador del suelo también, porque un alcalde, aunque sea pedáneo, que no conozca el sector, que no se conozca las leyes, que no conozca las normas, hace cualquier cosa y en pleno proselitismo promete cualquier cosa. Ese también es el gran desafío de la ley de ordenamiento territorial. Mientras no existan recursos humanos para implementarla, ella no se va a implementar sola. Se hizo una labor y se aprobó. Se está trabajando en el reglamento. Pero somos nosotros, son los recursos humanos los que tienen que implementar esto. Y ese es el gran desafío. Es cómo transformar, y veámoslo ahora desde los gobiernos locales, ayuntamientos, distritos municipales, cómo tener administradores más conscientes de estos nuevos retos y desafíos. El cambio climático no es una falacia, no es una fábula, es una realidad que vivimos cada cierto tiempo, que incluso fuera de temporada ciclónica tenemos acumulados de lluvia importantes en zonas del país. ¿Cómo abordar eso? Eso se necesita expertise, capacidad. Eric, no sé si te ha compenetrado con los recientes números del censo, pero lo que has visto como urbanista te dicen algo. Bueno, evidentemente se da, y yo que trabajo mucho con el tema de la zona fronteriza, se valida un hecho histórico, y es de la expulsión de la migración de la población existente. Los números más bajos están en las provincias de la zona fronteriza. Se vuelve a acumular en lo que son los centros de desarrollo, ya no solo Distrito Nacional y Santiago, Verón y Güey, que pasa a un cuarto lugar en términos de población. Es decir, es interesante el dato porque refuerza lo que desde la planificación hemos visto, y es como la generación de puestos de trabajo, de empleo, de oportunidades, es la que atrae a la población. No es más nada que donde está el Distrito Nacional, donde está Santiago,
donde está la zona turística principal, ahí es donde atrae, y lo que nos lleva entonces a que la manera de impulsar polos de desarrollo es a través de la generación de empleos, la generación de oportunidades. La generación de empleo y oportunidades traerá consigo una carpeta de viviendas, servicios básicos y otros elementos de atención. Entonces, me parecen que los nuevos números que más o menos dan en términos de la proyección, si vemos los números de proyección que tenía la Oficina Nacional de Estadística al 2023, son muy similares. Lo que nos da es de que refuerza que las políticas públicas deben seguir siendo orientadas a polos que han sido olvidados, dígase en zona fronteriza, Manzanillo, Pedernales, y a rescatar lo que es la posibilidad de generación de empleos en nuevos polos de desarrollo. ¿Con qué fin? Y es con el fin de que no haya una migración exponencial hacia los centros urbanos, que esa gente no viene con una carpeta de inversiones. Eric, pero pareciera que no solo ha migrado la gente del campo a la ciudad, sino que ha migrado de la ciudad para otra parte, porque en el censo del 2010 éramos casi 10 millones de habitantes, ahora somos 10.7, y prácticamente 8 millones, casi 9 de ciudadanos aptos para votar. Y uno se pregunta, ¿y dónde están los niños? ¿Dónde están los viejos? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están los presos? O sea, no sé, como que a uno le quedan algunos signos de interrogación. Sí, yo imagino que ahora hemos visto los números generales, preliminares, iremos al detalle, preguntas como esa habrá que responderla a través de esos números, pero sin embargo, o sea, si hay un movimiento interno... Del 2010 al 2023, en 13 años, solamente la población creció en 700.000 habitantes, y cuando uno se va a los números de los hospitales, de los nacimientos, no estoy hablando de extranjeros, aunque deben estar censados también, pues bueno, uno se hace una que otra pregunta. Sí, mira, yo no he entrado en los datos porque no los tengo, los datos más profundos. Sin embargo, hay un fenómeno mundial que se ha repercutido acá, y es que no tenemos las familias que teníamos en décadas anteriores. Son familias mucho más pequeñas las que tenemos ahora mismo. Entonces, yo incluso hablaba con alguien de Pedernales y me dijo, mira, aquí en Pedernales el promedio de familia 5 hijos. En 20 años vamos a tener entonces que traer gente de afuera porque estamos decreciendo. Eso no es lo mismo que se da en el Distrito Nacional, donde las familias son mucho más pequeñas. Entonces, ¿dónde es que se da ese crecimiento de población? Es en la zona donde hay menos población. ¿Y dónde se da ese crecimiento más pequeño? Es en la zona donde está el grueso de la población. Y hay que revisar también las cifras de personas que han emigrado de la República Dominicana. Estamos hablando de cuántos millones, Nelson, que dijo el índice. 2.9 millones. 2.9 millones de dominicanos que están en el exterior. Eso no es poca cosa. También habrá que hacer alguna relación allí. Estaremos con ¿Cuántos se han ido en los últimos 10 años? Hay islas europeas, Italia específicamente, y países bálticos que están pidiéndole a la gente que vaya sin visa, solamente que lleven el pasaporte, le dan 30.000 euros para que se construyan una casa. Así va a estar República Dominicana en 50 años. Bueno, nosotros necesitamos, y se está avanzando en algunas políticas que conozco, en establecer un plan de migración laboral que esas islas, como grandes potencias, Canadá es uno que ha presentado su plan de migración laboral. Es decir, existe a nivel global, a nivel mundial, la necesidad de fomentar y de impulsar estos destinos. Bueno, gracias, Eric, muy oportuna tu presencia. Gracias a ustedes. En medio de lo de San Cristóbal, la tormenta, la existencia de una ley de ordenamiento territorial y el censo de colita aquí, que nos pone mucho a pensar. Gracias, Eric. Gracias. Gracias a ustedes.